Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 24 de abril de 2004. Yo soy Alonso Escobar y recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy tenemos el tema sobre diversidad sexual. Nos acompaña el historiador, magíster en estudios de género, Walter Alonso Bustamante Tejada. Él tiene el tema Antecedentes para hablar de diversidad sexual y de género. Va a estar explicando el tema durante unos 45 minutos. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con el tema, por favor apúntenla, porque finalizado este espacio vamos a abrir unos 15 minutos de preguntas, donde nuestro invitado va a tratar de responder todos y cada uno de ellos. Finalizada el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su participación en un formulario en internet. Sean pues todos bienvenidos, muchas gracias por atender nuestra invitación y los dejo con Walter Alonso Bustamante Tejada. Walter, bienvenido. Alonso, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Veo por acá, según el chat, muchos municipios que he estado visitando en esta primera parte del año, o sea que me imagino que vamos a reencontrarnos con muchas personas de los hospitales del departamento. Mi nombre es Walter Bustamante y entonces, bueno, fui invitado al diplomado para acompañarles y para facilitar el adentrarnos un poco más en el tema de la diversidad sexual y de género. Quiero hacer dos claridades para comenzar. Hablar de diversidad sexual y de género es un asunto que apenas se empieza a plantear por allá por las décadas del 70 y del 80, a partir de los estudios gay y lesbianos, ¿sí? Antes de la década del 80 era imposible hablar de diversidad sexual y de género. ¿Por qué? Porque las sociedades se van transformando, hay temas que se van visibilizando, que se van aprendiendo y que es necesario nombrar. Mañana, ya acá en Medellín, vamos a dedicarnos más directamente a plantear esos asuntos que van apareciendo desde la década del 80 hacia acá. En algunos municipios donde ya he estado y donde nos hemos encontrado en los hospitales, hablando de Antioquia sexualmente diversa, muchas personas de ustedes ya han ido conociendo un poco de cuál es el planteamiento, pero desde un enfoque más de cómo aplicar los temas ahí en los municipios. Obviamente mañana también lo haremos así, pero vamos a tratar de profundizar un poco más y mirar algunos elementos teóricos y elementos de contexto. El segundo punto que quiero plantearles es algo que tengo que plantear casi siempre cuando me invitan a hablar de estos temas, ¿sí? La convocatoria se nos hizo hoy para hablar de diversidad sexual. Obviamente, cuando se me invita a hablar de diversidad sexual, ya uno ha conversado, ha conocido el contexto en el cual va a hablar y sabe de qué es que le están pidiendo a uno que hable, ¿sí? Sin embargo, en la invitación que nos envían se hablaba vamos a hablar de diversidad sexual. Entonces, por eso lo que yo planteo en este momento es, bueno, diversidad sexual o diversidad sexual y diversidad de género. Entonces, en este recorrido que vamos a hacer y que vamos a redondear mañana, quiero que nos quede muy claro y que sea el objetivo para que mañana al final de la tarde, cuando terminemos de trabajar, es que nos quede claro qué es diversidad sexual y qué es diversidad de género, porque son dos cosas distintas que han ido acompañado, pero que a veces se nos queda en diversidad sexual y entonces desconocemos o dejamos de nombrar unas experiencias, unas historias y unas personas que hacen parte de la diversidad de género. Pasa un poco lo que yo he ido señalando últimamente, y es cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, aprendimos a decir eso de corrido y terminamos hablando solamente de derechos reproductivos y se nos olvida a veces detenernos en los derechos sexuales, ¿sí? Eso pasa a veces con la diversidad sexual y de género. Pensamos que diversidad sexual es todo lo que recogemos realmente en lo que hablamos de diversidad sexual y de género. Dejo ahí la interrogante, dejo el planteamiento, son dos cosas distintas y espero que en la tarde de mañana aclaremos muy bien esos conceptos. Y por eso entonces yo, antes de entrar a hablar de diversidad sexual y de género, planteé el título de la presentación de esta conversación como antecedentes para hablar de diversidad sexual y de género.
Se puso a circular un texto o un video. Espero que si alguien tuvo la oportunidad de acercarse y ya tiene preguntas, pues que de una vez pueda empezar a plantearlos para yo ir teniendo en cuenta también acá lo que les voy proponiendo. Bueno, quiero plantear para comenzar dos conceptos, ¿sí? El concepto del dispositivo. El dispositivo, un concepto trabajado por Gilles Deleuze, un filósofo francés, que habla de cómo el dispositivo es un conjunto de aspectos, de elementos, de acciones que se visibilizan en las sociedades y que son las que permiten que en una época determinada consideremos que algo es válido, que algo es cierto, que algo es posible y que en otras épocas cambien, ¿sí? Pertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. ¿Cómo así? En el siglo XIX había unos dispositivos que hacían pensar que una cosa era verdad, que una cosa era la realidad, que así se tenía que vivir. En el siglo XX, a principios del siglo XX, ese dispositivo cambiaba, ¿sí? En el siglo XXI, hoy, vivimos en otros dispositivos, ¿sí? ¿De qué dependen los cambios de esos dispositivos? Eso depende de las acciones, principalmente de instituciones que tienen poder, ¿sí? Instituciones que tienen unos poderes y que además de esos poderes tienen estrategias para difundir esas verdades que inventan esas instituciones, controles para que esas verdades que esas instituciones difunden se validen y se asuman, y sanciones para quien se distancie y no se acoja a esas verdades propuestas por las instituciones. Enseguida, con el recuento histórico que les voy a hacer, vamos a tratar de entender un poco ese asunto del dispositivo. Y el otro concepto que quiero que tengamos en cuenta hoy es el concepto del referencial, ¿sí? Es un concepto que trabaja Michel Foucault, o también otro filósofo francés, del cual estamos celebrando ahora, conmemorando un aniversario, 30 años de su muerte, y hay varios eventos en la ciudad. Él planteaba que el referencial es aquel sobre el cual los discursos crean diversos objetos, dependiendo del lugar de quien habla, de la institución que representa y la mirada que ve. Sobre un referencial se pueden construir entonces infinidad de nuevos objetos. ¿Cómo así? A partir de este momento, entonces yo les voy a empezar a contar una historia, la historia de las homosexualidades. Y cuando hablo de homosexualidades en plural, estoy hablando de diversas formas de entender qué es eso de la homosexualidad y cómo se entendía de manera diferente en diferentes épocas y según las instituciones que lo nombraban. Les voy a explicar cómo fue que en el siglo XIX se inventó la homosexualidad, así como me escuchan, ¿sí? Se inventó la homosexualidad. No que se inventaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Eso ha existido a lo largo de toda la historia, pero solamente se empezó a llamar homosexualidad desde el siglo XIX. Ese es el referencial. Es un sujeto que tiene unas prácticas sexuales, pero que según la institución que habla lo nombra de una manera diferente. Y esa institución lo nombra dentro de ese dispositivo según la época. Voy a pasar entonces a hablar del primer concepto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recuento histórico, espero no se me aburran, espero que empiecen a preguntar, espero que sigan ahí con las imágenes, y que también las imágenes nos ayuden a leer un poco lo que les estoy planteando. Resulta que desde el siglo III, siglo IV fue San Agustín y luego en la Edad Media Santo Tomás, quienes empezaron a hablar de las relaciones sexuales entre hombres como un pecado, ¿sí? Recordemos, según nuestras tradiciones cristianas, sean cristianos o no, o hayan tenido cercanía con las religiones, que hay un relato bíblico que habla de cómo Sodoma fue destruida con azufre, ¿no? Y entonces hay varias lecturas, varias interpretaciones de ese pasaje bíblico. Uno de ellos es el que habla que el pecado que cometió Sodoma es que no cumplió el mandato de la acogida de los que llegaban visitando. Otros interpretan que es que los hombres de allá de Sodoma querían abusar de los visitantes, ¿sí? Y entonces de ahí es que se inventa el pecado de sodomía. Entonces los hombres que tenían que tenían relaciones sexuales con otros eran llamados sodomitas, y eso era un pecado. Eso estuvo vigente entonces desde el siglo III, siglo IV hasta el siglo XIX en nuestro contexto.
Resulta que cuando llegan los españoles a América, traen todas sus leyes, traen todas sus normas y obviamente entonces traen toda esa forma de ver el mundo, que es una forma cristiana. Y entonces decían las 7 partidas, una de las leyes que eran vigentes en América, y donde hablaban entonces del pecado de sodomía, y decían: sodomítico dicen al pecado en que caen hombres de haciendo unos con otros contra natura y costumbre natural. Y ahí viene entonces asuntos que muchas personas hoy siguen mencionando, como cuando quieren atacar el tema y dicen: no, es que es un asunto contra natura, eso no es natural, ¿sí? Y también Jean-Louis Flandrin en sus trabajos pues se señala cómo, según la antigua moral cristiana, la sexualidad nos fue dada solo para procrear, y servirse de ella por otros motivos es pervertir la obra de Dios. ¿Cómo así? El pecado de sodomía consistía en las relaciones sexuales entre hombres en las cuales se perdía semen, ¿sí? En las cuales eso que era considerado el líquido que daba la vida se perdía. Por lo tanto, entonces eran pecados la masturbación, la zoofilia, los tocamientos, los roces y las penetraciones anales, ¿sí? Con 2 características. Entonces había una sodomía perfecta y una sodomía imperfecta. La sodomía perfecta era cuando era la relación sexual era entre 2 hombres, y la sodomía imperfecta era cuando era con una mujer. Ese era el pecado. Eran pecados de lujuria, y era porque se perdía la posibilidad de la reproducción. Eso estuvo vigente hasta 1837 en Colombia. Se da la independencia en el siglo XIX, dejan de tener vigencia las leyes españolas, y en Colombia desaparece cualquier mención en las normas que sancionen las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece? En 1837 aparece el primer Código Penal colombiano. Entonces ahí nos metemos también un poco de historia judicial en Colombia, donde se inventa entonces, miren, lo que les decía ahorita, hay dispositivos y hay instituciones que inventan verdades, ¿sí? Entonces el cristianismo, a partir de un relato bíblico, inventó un pecado, y ese pecado era el pecado de sodomía. Luego, en el siglo XIX, en 1837 en Colombia, los juristas desde el Código Penal inventan un delito, y es el delito del corruptor de menores, ¿sí? ¿Qué era un corruptor de menores? Era un adulto que le enseñaba a un impuber lo que se supone que para el momento ese impuber no debía saber. Y ahí entraban entonces lo que tenía que ver con la sexualidad. En ese tiempo, entonces, es a lo largo del siglo XIX donde se hace visible ese delito de corrupción de menores, y se visibiliza de una manera especial las relaciones y los procesos judiciales contra personas importantes para la época, en el caso de Antioquia, que es lo que he investigado, que corrompían menores. Entonces el médico del pueblo, el dentista del pueblo, el cartero del pueblo, el sastre del pueblo, cuando se veía involucrado en relaciones con niños, que además eran adultos que tenían algún reconocimiento en los lugares, y que tenían además con qué pagar o atraer a los niños para la corrupción. Ese delito fue vigente pues a lo largo del siglo XIX en Colombia, y en Colombia nunca se habló de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ¿sí? Y fue desde donde se fomentó la idea, la imagen del homosexual como corruptor. Miren que es una verdad que se inventa en el siglo XIX, es que los homosexuales son corruptores de menores, ¿sí? Pero quienes se dedican a trabajar hoy los temas de abuso sexual, de abusos de menores, saben y lo han comprobado que no necesariamente son personas homosexuales quienes abusan, que no tienen que depender de una orientación sexual, porque muchas veces son los papás, los abuelos, los padrastros, los novios de las mamás, los hermanos mayores, los que abusan de los menores, y no son necesariamente homosexuales. ¿Qué quiero que vayamos teniendo en cuenta con esto? Cuando hablamos de diversidad sexual y de género, ¿por qué tenemos que hablar hoy de diversidad sexual y de género? Porque miren todos los prejuicios y todas las ideas que hemos recibido, de las que nos hemos cargado, y que han impedido entonces que podamos tener conocimiento del tema hoy. Entonces llevamos 2 elementos: pecadores y luego corruptores de menores. Vámonos ahora a otro lugar del mundo, donde aparece el homosexual. Como les decía al principio, en 1869 se inventó
el homosexual, se inventó el término homosexualismo, no existía antes, ¿no? ¿Qué existían? Existían pecadores y existían corruptores. Eso es lo que quiero que entiendan. Las prácticas siempre han existido, pero han existido diferentes formas de nombrarla, de sancionarla, de controlarla. ¿Cómo se dio eso del invento de la homosexualidad? Resulta que en Alemania, en la década de 1860, se quería cambiar el Código Penal, ¿sí? Se quería cambiar el Código Penal y se quería introducir ahí un artículo que sancionaba las relaciones sexuales entre hombres porque según los que estaban redactando el código eran contranaturales, eran antinaturales, ¿sí? Miren que es el argumento cristiano. Resulta que entonces en ese momento Karl Heinrich Ulrich, un abogado alemán que deseaba a otros hombres, ¿sí? Es decir, no era homosexual, porque todavía no existía el término, hace lo que se llama el primer coming out de la historia, es decir, la primera salida del closet del mundo occidental. La primera persona conocida que dice en público, yo soy homosexual. Eso es lo que se conoce hoy como salir del closet, ¿sí? Hacer pública la orientación sexual. En 1862 él escribe esta carta a su hermana que le insistía que se consiguiera una mujer, que intentara, que eso era posible, que él podía. Y entonces él le escribe una carta en la que le dice: querida hermana, amar incluso a la más bella entre todas las mujeres me es absolutamente imposible. Y esto sencillamente porque ninguna mujer me inspira siquiera un rastro de deseo amoroso, y ningún ser humano puede inspirarse a sí mismo amor hacia determinadas personas o sexo mediante la propia fuerza de voluntad. Lo que le está insistiendo ahí es, mire, yo no deseo a las mujeres, y no es un asunto de fuerza de voluntad. No es que si yo le pongo el esfuerzo, si yo le pongo la gana, entonces yo voy a desear a las mujeres. No, eso hace parte de mi constitución, eso hace parte de lo que yo soy. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque resulta que cuando el Código Penal va a decir que es un delito porque es contra natura, lo que Karl Heinrich Ulrich dice, miren, yo siento que eso es parte de lo que yo soy y eso es muy natural en mí. Eso es innato en mí, eso es propio. No es un asunto contra natura, ¿sí? Y por eso él dice, ni aunque le ponga un tipo de fuerza de voluntad, eso va a cambiar. ¿Eso con qué lo podemos relacionar? Eso lo podemos relacionar con el trabajo que ustedes van a hacer desde los acompañamientos a jóvenes, a niños, niñas y adolescentes, con aquellos papás, aquellas mamás, que entonces como el niño parece que es un poco de lo que nos han dicho que es femenino y entonces eso le corresponde a las mujeres, entonces pongámoslo a jugar fútbol, ¿sí? Entonces démosle reo y castiguémoslo para que entonces sea más machito. Entonces que pase más tiempo con el papá para que sea más machito, ¿sí? No es un asunto de fuerza de voluntad, es un asunto que hace parte de la constitución de la persona y que el problema no es que la persona sea así, tenga unas características, sino que el problema está en que la cultura, miren, a través de instituciones, ha inventado unas verdades, unas formas de ser que impiden que cada persona pueda ser como quiera ser, como siente y como desee. ¿Qué hace Karl Heinrich Ulrich? Entonces él, frente al Código Penal, él dice, esto es muy natural en mí, esto no es contranatural, y entonces le pide ayuda a la psiquiatría, ¿sí? Le pide ayuda a la psiquiatría y pide entonces a la psiquiatría. Aparecen en el escenario, a finales del siglo XIX, entonces psiquiatras y sexólogos, quienes entonces van a empezar a apoyar a Ulrich, a decir entonces diferentes cosas. Aparecen personajes como Richard von Krafft-Ebing, Magnus Hirschfeld, Havelock Ellis, y pasando pues el siglo está Sigmund Freud, ¿sí? ¿Qué es lo que estos señores van a empezar a plantear? Cada uno va a empezar a plantear diferentes teorías, va a dar diferentes explicaciones que van a consistir en decir que esas relaciones son una anomalía, o es una inversión, o es una desviación, o son estados intermedios, o es un tercer sexo, o es un alma de mujer en cuerpo de hombre, o es un comportamiento sexual patológico, o es una aberración, o es un sentimiento sexual contrario, o es una variación, es una detención, es una degeneración, ¿sí? Quienes sean aquí, quienes estén conectadas y de pronto sean de la psicología,
habrá cosas de estas que de pronto en algún momento en su formación escucharon, y con una claridad. Recordemos, hoy hay lugares en el mundo donde hay personas que dicen, no, es que tenemos que tener clínicas para curar la homosexualidad, ¿sí? Y que se derivan de esos planteamientos. Para mí, ¿por qué es importante nombrar en este momento todas esas formas que ellos utilizaban para hablar del tema? Es porque ellos, sin darse cuenta, hoy, por ejemplo, para mí como historiador y como investigador de este tema y desde los derechos humanos y desde los estudios de género, cada uno de esos términos ellos le tenían una descripción de características, que sin darse cuenta ellos lo que estaban mostrando era que la sexualidad es supremamente diversa, ¿sí? Porque para anomalía había una descripción, para inversión había una descripción, para desviación había una descripción, unas características. Entonces lo que estaban haciendo era, ellos lo nombraban de una manera tal que querían indicar como una patología, pero finalmente lo que estaban visibilizando es que la sexualidad es muy variada, que la sexualidad es muy diversa. Y es uno de los elementos que vamos a profundizar un poco mañana. El problema no es que haya diversidad sexual y de género, el problema es que nos han enseñado que solamente hay una forma de vivir la sexualidad y hay una forma de vivir, de ser hombre y de ser mujer. ¿Cuál es el asunto? A partir de todo esto es que surge la idea, y me gusta plantearlo así, es que se inventa la homosexualidad como una enfermedad. Es Carl Maria Kemperty, en 1869, quien por primera vez utiliza el término homosexualismo, como esa finalización es un término como de enfermedad, ¿cierto? De estrabismo, de un asunto, de un problema mental, y realmente se nombraba así, homosexualismo, ¿sí? Entonces Carl Maria Kemperty, en 1869, húngaro, un hombre húngaro, es el que nombra en un artículo, era un periodista, el homosexualismo como una patología, como una enfermedad. Es muy importante, este es para mí el ejemplo más claro de cómo son instituciones que inventan unas verdades en un contexto determinado, y que como la historia pasa, como el tiempo pasa, las culturas se transforman, esas historias también esas verdades se van transformando y se van inventando otras. ¿Cómo así? En 1869 inventan el homosexualismo como una patología, y es más de un siglo después, cuando en 1975 la Asociación de Psiquiatría Americana, otros psiquiatras un siglo después dicen no es una enfermedad mental, ¿sí? Entonces lo que quiero que quede claro ahí es un poco invitar a que nos sensibilicemos, nos pongamos en un lugar, y es muchos de los dogmas que manejamos, muchas de esas verdades inamovibles que manejamos, miren que han sido inventados en una época por unos sujetos, por unas instituciones puestas como verdades, que es lo que tenemos que empezar a entender y a desmontar un poco para poder entrar en el tema de la diversidad sexual y de género, y para poder reconocer en los niños, niñas y adolescentes que tienen una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente, sujetos con derechos, sujetos con historia y con una dignidad que hay que reconocer, que hay que valorar y que hay que defender. Y que desde ahí entonces es importante el abordar el tema de la diversidad sexual y de género. Más aún, el 17 de mayo de 1990, Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud también retira la homosexualidad de la lista de enfermedades, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ver que son verdades inventadas, verdades que se transforman, y precisamente, miren, la Corte Constitucional en Colombia tiene más de 70 sentencias que hablan de diversidad sexual y de género. Y muchas de esas sentencias han sido para decir, vean, no es una enfermedad, vean, no es un delito, vean, no es un pecado. Es para desmontar esos imaginarios, esos prejuicios que tenemos instalados y que a veces no nos permiten hacer nada, ¿no? Bueno, continúo. Bien. Decía, y entonces como a finales del siglo XIX, en Europa se riega pues todas estas ideas patologizantes. En 1946 incluso hay un doctor Quintero Díaz, quien dice es una anormalidad, sí, porque el homosexualismo no es más que una trazada etapa de la evolución hacia el verdadero varón y la verdadera hembra.
un vestigio del primitivo hermafroditismo, una falta de completa diferenciación sexual que no radica en la actividad propiamente dolosa del individuo, en sus vicios, en su depravación, sino en su propia naturaleza. Entonces, se parte de su naturaleza y miren que van apareciendo unas teorías, la teoría del vestigio del primitivo hermafroditismo, las teorías endocrinológicas que luego va a difundir el médico que habla de los estados intersexuales, se me escapa en este momento el nombre, médico español que habla de los estados intersexuales, que también vamos a ver mañana cuando hablemos de la intersexualidad, ¿sí? Bien, en Colombia, es en la primera parte del siglo XX en que se difunden todas estas ideas psiquiátricas acerca de la homosexualidad. Se inventan en Europa en el siglo XIX y llegan a Colombia en el siglo XX. ¿Qué sigue? Resulta que desde 1927 en Colombia un señor llamado Parmenio Cárdenas, un abogado, empieza a participar en las comisiones redactoras de los códigos penales en Colombia y desde 1927 empieza a proponer que en el Código Penal esté la homosexualidad como un delito, ¿sí? Esto lo logra él, recordemos, 1927 es abogado y está proponiendo que se penalice. Pongámosle que pueda tener para esa época, no sé, unos 24 años, pongámoslo bien joven por lo que les voy a contar. Empieza a proponer la homosexualidad y resulta que en 1936 se publica un código penal, donde del que él hace parte de la comisión redactora, y entonces sigue insistiendo en la penalización de la homosexualidad. Y entonces es cuando aparece en el capítulo 4 del Código Penal el artículo 323, que dice: el que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 16 años un acto erótico sexual diverso del acceso carnal, empleando cualquiera de los medios previstos en los artículos 317 y 320, estará sujeto a la pena de 6 meses a 2 años de prisión. Y termina: en la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que sea su edad, ¿sí? De esta manera, en el Código Penal de 1936 en Colombia, en el artículo 323 se penaliza la homosexualidad, se penaliza el acceso carnal homosexual. Recordemos algo. Bueno, se me pasó una idea y es, recordemos que los psiquiatras habían dicho, es una patología, y lo habían dicho porque Karl Ulrich había pedido ayuda. Entonces lo que ellos dicen, eso es una patología, y a nadie lo meten a la cárcel por una patología. Entonces ellos, para salvar a esas personas que se iban a penalizar en el Código Penal, que dicen, no se puede castigar, pero entonces mándelos al consultorio médico. Es a partir de ahí que entonces se realizan trasplantes de testículos de chimpancé, trasplantes de testículos de heterosexuales, se hacen evaluaciones e investigaciones que llegan a determinar que el hipotálamo de los homosexuales es más grande, entonces empiezan a hacer operaciones para cortar un pedacito del hipotálamo en homosexuales, empiezan a aplicar choques eléctricos, a aplicar inyecciones viendo ellos imágenes de homosexuales para crear aversión. Eso es todo lo que genera ese invento de la homosexualidad, y con una característica, y es con otro elemento, es que empiezan a buscar la tal cura para la enfermedad, que bueno, vamos en el siglo XXI y si alguien todavía la sigue buscando, pues no la han podido encontrar. Un último dato ahí es Freud, lo que Freud dice en la carta a una madre norteamericana. Hay una mujer que le escribe una carta, no le habla de homosexualidad, pero le escribe a su hijo, y obviamente pues su hijo deseaba a otros hombres. Entonces lo que Freud le responde es que eso no es una patología, que eso no es un mal, pero que si la vida de su hijo es muy difícil, muy imposible, entonces que vaya al análisis, ¿no? Y es lo que ayuda un poco a generar la idea de que entonces las personas homosexuales son personas trastornadas. ¿Qué pasa en Colombia con entonces en todo eso en relación con el Código Penal? Resulta que en Colombia, lo digo yo después de mis investigaciones, nunca se aplicó el artículo 323 del Código Penal de 1936. Nunca se castigó a nadie por ser homosexual. ¿Por qué? Porque los abogados de esa época, los que les tocó conocer ese Código Penal y enseñar en las principales universidades del país, en las facultades de Derecho, tenían claro que a nadie se le podía llevar a la cárcel por ser homosexual porque lo consideraban una enfermedad,
¿sí? Entonces miren cómo se cruzan ahí también esas verdades entre dos instituciones. La psiquiatría dice esa enfermedad, el derecho dice entonces que se castigue, pero entonces los abogados dicen que no, porque a nadie se le castiga por una enfermedad. Resulta que bueno, se penaliza en 1936. En 1978 se convoca una nueva comisión para redactar un código penal en Colombia, ¿sí? Y resulta que en esa comisión ni se habla de la homosexualidad. Es decir, la comisión no saca del Código Penal el acceso carnal homosexual. La homosexualidad es delito en Colombia entre 1936 y 1980. ¿Sí? ¿Qué pasa? El señor Parmenio Cárdenas, que empezó a proponerlo en 1927, en 1978 escribió, todavía estaba vivo, imaginémoslo bastante ya adulto, escribe un salvamento de voto donde dice que esta sociedad se va a destruir porque esa comisión va a despenalizar la homosexualidad, ¿sí? Así como había gente que decía que así como Sodoma fue destruida, en Buenos Aires, Argentina, iba a caer azufre cuando aprobaron el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces miren que son imaginarios, son ideas, son verdades que recibimos, que asumimos como eso, como verdades, y que sostenemos y ponemos en otros momentos, en otros lugares. Voy avanzando. Este grupo está muy quieto, Gloria, es al final, las preguntas, bueno, porque las pueden ir enviando también para ir viendo donde de pronto hay que hacer algún refuerzo. Bien. Mientras tanto, a finales del siglo XIX, y esto lo vamos a trabajar mañana un poco más profundo porque es muy importante para entender esto de la diversidad sexual y de género, había otra institución. Miren que, como les decía al principio, ese dispositivo son instituciones quienes lo construyen: el cristianismo, el derecho, la psiquiatría, y hay otra que es muy importante, que es la del hogar y la escuela, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Cómo hemos aprendido a ser hombres y a ser mujeres? Según viendo a papá o a mamá, así ese papá, por ejemplo, está ausente, y se le tiene miedo, pero es a partir de esa imagen que se aprende a ser, se aprende lo que se asume como lo normal, ¿sí? Y quien se aleja de ese modelo, entonces se convierte en anormal. Entonces también se empieza a difundir la idea de anormalidad a quien se aleja de la idea de un hombre que tiene que ser masculino y una mujer que tiene que ser femenina. ¿A través de qué se difunde esa idea de anormalidad? Se difunde a través de algo que de pronto los y las más jóvenes que me están escuchando no conocieron, y que fueron los manuales de urbanidad, ¿sí? Los más grandecitos pues nos tocó todavía el manual de urbanidad de Carreño, de Manuel Antonio Carreño, donde entonces se educaba cómo debía ser el cuerpo de la mujer, cómo debía ser el cuerpo del hombre, a través de los manuales de pedagogía, ¿sí? En los cuales se encontraban textos como estos: José María Vergara Vergara, consejos a una niña. Para el hombre el ruido y las espinas de la gloria, para la mujer las rosas y el sosiego del hogar, para él el humo de la pólvora, para ella el sahumerio de la blusema. Él destroza, ella conserva; él aja, ella limpia; él maldice, ella bendice; él reniega, ella ora, ¿sí? Mañana vamos a ver un poco más de cerca de esto. Normalizar a toda, entonces ¿qué era lo que se buscaba? Normalizar a toda costa lo individual, que en tanto irrepetible es patológico. Y miren que eso es lo que pasa muchas veces en un aula de clase, ¿sí? Con niños y niñas. ¿Quién está siendo el patologizado? El que expone su individualidad, el que no se acomoda a las normas, que son estrictas, que son rígidas. Entonces ese niño problema generalmente, o muchas veces, es alguien que simplemente es diferente a los otros, ¿no? Y puede ser porque es más inquieto, puede ser porque le gusta hablar más, pues entonces termina siendo muchas veces patologizado, tomando alguna medicina en un consultorio, en alguna parte, porque es que sí, no se acomoda a la norma que se enseña. Decía en 1875, un libro de elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del individuo. Decía: en el sexo masculino predominan el calor, la expansión y la fuerza, el sexo destinado para dar la vida y el movimiento al nuevo ser. El hombre engendra fuera de sí y la mujer dentro de sí. El hombre es ardiente, fiero, robusto, velludo, osado, pródigo y dominador. Su carácter es ordinariamente expansivo, bullidor. Su textura es fibrosa, recia, compacta. Sus músculos son fornidos, angulosos. Su barba negra y poblada, y su pecho velludo,
exhalan el fuego que le abraza. Su genio sublime e impetuoso le lanza a lo alto y le hace aspirar a la inmortalidad. El sexo masculino, que es el más completamente organizado, el más fuerte, el más elevado en sus facultades, predomina numéricamente en las especies superiores, ¿sí? Entonces miren, es el momento en el siglo XIX donde se instala algo que yo les voy a desarrollar un poco más mañana, y es el binarismo sexual y binarismo de género. Es un lugar para el hombre, es un lugar para la mujer, es un lugar para el hombre asociado a lo masculino, es un lugar para la mujer asociado a lo femenino, y entonces todo aquel que se sale de esas márgenes es quien va a ser sancionado y es quien va a ser hoy sujeto de nuestras acciones en lo que tiene que ver en la atención y el acompañamiento a la diversidad sexual y de género. Vamos terminando, creo, según mi presentación. ¿Qué pasó luego en Colombia? Resulta que entre 1954 y 1976 circuló en Colombia el periódico Sucesos Sensacionales, ¿sí? Fueron 100 números que circularon en esos años. Era un periódico que se editaba acá en Medellín y circulaba a nivel nacional. En esos 100 números me encontré 78 artículos que hablaban, en 78 números aparecían homosexuales, travestis y lesbianas, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que era Sucesos Sensacionales. Yo lo nombro como el abuelito de Cubo, el abuelito del espacio, el abuelito de esos periódicos amarillistas que conocemos hoy, donde ¿quién aparece en un periódico amarillista? Aparecen las personas, las historias que no aparecen en la prensa oficial, ¿sí? Aparecía ligados generalmente, relacionados con delitos, con transgresiones sociales, con peleas, con grescas, relacionados con la hierba maldita, que en ese momento se nombraba así, que era la marihuana, con el robo, con el atraco, con una pelea, donde aparecía, ahí sí aparecía el muerto, pues la foto del muerto. No, ahora no aparece, en ese momento sí aparecía pues así en el cajón, pues, y el muerto. ¿Qué pasa? Estos sujetos, que eran considerados entonces pecadores, delincuentes, anormales, aparecen en sucesos sensacionales. ¿Aparecen para qué? Para ser mencionados, relacionados con el delito, relacionados con la muerte. Entonces, además de ser pecadores, delincuentes y todo esto, aparecen visibilizados como alguien que trastorna todas las normas sociales, alguien que transgrede todas las normas sociales, ¿sí? Es desde ahí entonces que se genera ese otro prejuicio. Entonces aquí es cuando introduzco entonces ese término, ¿no? Son los prejuicios. ¿Por qué es importante que nosotros y nosotras hoy nos encontremos para hablar y entender qué es la diversidad sexual y de género? Porque no la entendemos, pero sí tenemos todos los prejuicios instalados. ¿Cómo así? Es muy posible hoy que yo les pregunte a ustedes qué es diversidad sexual y qué es diversidad de género. Y es muy posible que la gran mayoría de personas que me están escuchando me digan, no sé qué es eso, ¿sí? Pero sí es muy posible que en este grupo encontremos quien me diga, yo no sé qué es eso, pero yo sé que es malo. Yo no sé qué es eso, pero sé que es pecado. Yo no sé qué es eso, pero sé que es anormal. Yo no sé qué es eso, pero es algo que transgrede las normas, ¿no? Entonces tenemos instalado el prejuicio, tenemos instalado esa mirada negativa, pero no sabemos qué es. Y lo que queremos es entonces, bueno, empezar a entender qué es aquello. Resulta que vamos a ir cerrando esta historia de esta manera. Como les decía al principio, aparece esto de la diversidad sexual y de género desde los años 70-80. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo, al comenzar la década de 1969, está instalado entonces todos esos imaginarios de esas instituciones. El cristianismo dice a través de los catecismos que es un pecado. En la Edad Media se quemaban a los homosexuales, luego se les perdonaban en el confesionario. Luego el derecho dice es corrupción de menores, es delito, lo dicen los códigos penales, hay sanciones de cárcel y entonces se pagaba la pena. Luego la psiquiatría dice es enfermedad, entonces hay que buscar la cura, hay que hacer tratamiento y lo difunde a través de los manuales de medicina
Y otro también que no introduje en el tema, y es principalmente los manuales de medicina legal. Luego viene la pedagogía y dice esto es algo normal, lo difunde a través de los manuales de urbanidad y hay sanciones. Generalmente quien es considerado normal entonces también termina en un consultorio. ¿Listo? Eso es lo que predomina a lo largo del siglo XX. Eso hace que en la década de 1960 en Estados Unidos se estén dando muchas violencias, muchas persecuciones y muchas muertes de estas personas, ¿sí? Y es lo que genera, además, que entonces empiecen a darse movimientos de personas que se van reuniendo, se van organizando para decir, bueno, hay que hacer algo frente a esto que nos está pasando. En ese entonces, en Nueva York, hay un bar que se llama Stonewall Inn, es el bar que ven en la foto, y resulta que era un bar donde se reunían homosexuales, ¿sí? Y la policía acostumbraba llegar a agredirlos, a detenerlos, a llevarlos, porque había una norma, bueno, supuestamente porque había una norma que prohibía que se les vendiera a ellos licor, y entonces los recogían y se los llevaban a las estaciones de policía. Resulta que el 27 de junio de 1969 se da lo que se conocen como las revueltas de Stonewall Inn, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La policía que iba periódicamente, que iba seguido a este bar a detener homosexuales, se encuentra con que el 27 de junio de 1969 se voltea la cosa. ¿Qué pasa? Los homosexuales se enfrentan con la policía termina dentro del bar donde ellos los encierran, llegan patrullas, llegan camiones con policías y se dan 3 días de revueltas las revueltas de Stonewall Inn, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es el momento en que estas personas que eran considerados pecadores, delincuentes, anormales, enfermos, empiezan a decir, no somos nada de eso y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Es cuando nace lo que conocemos hoy como el movimiento del orgullo gay. Es por eso, por lo que sucedió ese 27 de junio de 1969, que el 28 de junio, o alrededor de esa fecha, en muchos lugares del mundo, se da lo que se conoce como las marchas del orgullo gay, la parada gay que hacen en muchas partes del mundo. Es para recordar que es el surgimiento del orgullo gay. Es ahí, entonces, donde yo les digo que empieza a plantearse un relato diferente al que venía, pero un relato que empiezan a elaborar los sujetos que eran considerados malos para la sociedad. Eso va acompañado de un contexto que es muy importante tener en cuenta y es el siguiente. Cuando vamos a hablar entonces de toda esta historia que yo les he contado, cuando nos encontremos para hablar de diversidad sexual y de diversidad de género, esto se hace desde 3 elementos, ¿sí? Desde 3 marcos teóricos. Desde el feminismo, desde los feminismos, ¿sí? Desde las luchas históricas que han empezado las mujeres desde el siglo XVIII, recordemos también los nombres en plural, no hay un solo feminismo, hay muchísimos feminismos, ¿sí? Y desde las luchas de las mujeres desde el siglo XVIII con el feminismo, luego con el pensamiento feminista, los estudios feministas que se empiezan a plantear los derechos sobre el cuerpo, los derechos, la libertad, viene la época de la libertad sexual, y la pregunta principal de las mujeres dentro del feminismo, que es la pregunta central de todos los feminismos, es ¿por qué? Tratar de responder la pregunta es ¿por qué históricamente ha habido una subordinación de las mujeres hacia los hombres? ¿Sí? Porque han estado siempre en un lugar de inferioridad. Eso es lo que ha dado origen a los feminismos. Y luego, en 1974, en la década del 70 más bien, al surgimiento de los estudios de género, ¿sí? El feminismo se dio en la calle, las mujeres organizadas pidiendo derechos, reclamando derechos. Los estudios de género se dieron también por muchas de estas mujeres, pero en las universidades, empezando a plantear la teoría de género y que es en la que se fundamenta el poder hablar hoy de diversidad sexual y de género. Y dentro de los estudios de género se han dado varios desarrollos también, y uno de esos es el de los Gay and Lesbian Studies, que es los estudios de gays y lesbianas, que también se iniciaron en la década de 1970 y que empiezan a plantearse reflexiones que pueden permitirnos hoy llegar a lo que es la diversidad sexual y la diversidad de género. Bueno, hasta aquí llega mi intervención hoy. Recordemos, son antecedentes, ¿sí? Antecedentes de lo que es la diversidad
sexual y de género. Es una historia de cómo se construyó se construyeron las diferentes homosexualidades a partir de instituciones que construían las verdades en las diferentes épocas. Entonces la idea es entonces en este momento que ojalá, bueno, yo no sé si tendría que estar moviendo aquí algo para ver si había preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces a ver quién se anima a comenzar. No entiendo la sigla. En todas las imágenes que mostró en su discurso se muestra claramente HSH y no MSM. ¿A qué se debe? Ya, sí, gracias, sí. Bueno, sí, porque precisamente, gracias por recordarme. ¿Y quién hace la pregunta? De Sucre, de la Secretaría de Salud de Sucre. Sí, precisamente porque, mire, recordemos que estamos hablando, lo que yo les planteo son unos antecedentes de hablar de diversidad sexual y de género. Y las mujeres están invisibles en ese momento, ¿sí? Miren que el delito de acceso carnal homosexual, incluso los abogados lo van a decir de manera explícita. Acceso carnal homosexual. Y lo van a explicar de esta manera. Acceso carnal es relación sexual, es penetración. Y como es homosexual, es entre los del mismo sexo. Y entonces ellos van a decir, el acceso carnal es un delito que solamente pueden tener los hombres, porque las mujeres no pueden tener una penetración anal de manera natural, ¿sí? ¿A qué hago mención de este hecho? No es que yo hubiese propuesto que las mujeres fueran sancionadas, no. Simplemente que es que las mujeres no han existido en ese momento ni siquiera para la diversidad, para hablar de la sexualidad, para el placer para ellas, ¿sí? Y porque además, miren que las mujeres, las relaciones sexuales entre mujeres o las prácticas lesbianas, ¿sí? No han sido importantes, no han sido visibles como en la historia, en estas historias no han sido visibles las mujeres, sino para el macho, para el placer del macho. Y por eso en las películas pornográficas, quienes han hecho los estudios de pornografía, no puede faltar la escena lésbica. Pero miren que no es por las mujeres, para el derecho de las mujeres al placer y al sexo con otras mujeres, sino al servicio del macho, ¿no? Y miren que parte de las resistencias hacia la diversidad sexual y de género es en muchos que dicen, no quiero a los homosexuales, no quiero a los maricas, pero quiero tener un trío con dos mujeres. O tengo la fantasía de estar con dos mujeres. Entonces es eso. Es porque en esta historia que yo he trabajado de la homosexualidad en Colombia, no han estado visibles las mujeres. Pablo Rodríguez, un historiador, tiene un artículo pequeño, precisamente en estos días estuvo circulando el libro digital. Mañana puedo compartirles o puedo entregar acá ese artículo de él que habla de un amor lesbiano en la colonia, de una relación entre dos mujeres en la colonia. Y lo otro, pues simplemente hacer aquí un breve recuento. Las relaciones sexuales entre mujeres han sido nombradas como lesbianismo, ¿sí? Como mujeres lesbianas. Y esto viene de la historia de Safo, ¿sí? La poetisa en la isla de Lesbos, donde se hablaba de la isla de Lesbos como una isla donde solamente vivían mujeres para el cuidado entre ellas y donde también estaba lo de la sexualidad, ¿sí? Sí, es claro. Por un lado, no hay mucho. Yo realmente no he trabajado más allá lo que tiene que ver con las relaciones entre mujeres. Miren que incluso que es que cuando se habla de la sodomía imperfecta es la sodomía con mujer, ¿sí?
En cambio, la sodomía perfecta es la sodomía con otro hombre, ¿sí? La mujer siempre está, miren que está en un lugar de subordinación y de invisibilización, y en ese sentido no pierde. Que sí, he trabajado más profundamente lo que tiene que ver las relaciones entre hombres, he trabajado también más lo que tiene que ver con la intersexualidad en Colombia, y he trabajado también más lo que tiene que ver con las personas transgeneristas, ¿sí? Eso lo vamos a ver mañana muy detenidamente. Espero que queden con muchas curiosidades y con mucho interés de conocer un poco más de esos temas que les acabo de mencionar. A eso se debe entonces que hable más del asunto de los hombres en la sexualidad, en el homoerotismo, ¿sí? Y bueno, la persona que escribe habla de las relaciones, pues, de hombres con hombres. Eso es también ya hoy una categoría sociológica que usan desde estas entidades que trabajan de prevención del VIH, que hablan de hombres que tienen sexo con hombres. Julia Elisa pregunta que si la segunda parte es mañana. Sí, la segunda parte es mañana. Vimos los antecedentes. Mañana la propuesta es que lleguemos a tener alguna experiencia de entrada para encontrarnos con algo que quiero que quede muy claro, y es el sistema sexo-género. El sistema sexo-género que es planteado desde los estudios de género y que nos permiten entender entonces luego la ruptura ahí que genera la diversidad sexual y la diversidad de género en ese sistema. La referencia de violencia de Sucre, muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. A ver, ¿quién más tiene por acá alguna pregunta? El Hospital de San Rafael de Girardota nos pregunta ¿desde cuándo surge el término lesbiana? No sé desde cuándo surge el término. Esa es una tarea, por ejemplo, una tarea ahí muy interesante, así como lo hice con lo de la homosexualidad. Obviamente, pues yo no soy el único que lo ha hecho, yo lo hice para Colombia, pero muchos otros investigadores lo han hecho. Pero lo que les puedo decir es eso: lo de lesbiana viene de la isla de Lesbos, de la historia de la poetisa Safo. Y mañana también podemos mirar un poco un aspecto, y es el asunto de esas categorías. Estamos hoy muy enredadas con ese asunto de las categorías. Y hay algo mucho más importante, mucho más allá de las categorías, y es que puede haber mujeres heterosexuales, puede haber mujeres lesbianas y puede haber otras mujeres que no son hombres ni como una cosa ni como la otra. Y eso se lo van a encontrar mucho ustedes, especialmente con las poblaciones adolescentes y jóvenes, ¿sí? Que son ellos y ellas ya están por encima, ya están por fuera de nombrarse las categorías. Entonces eso a veces nos genera problemas, porque nosotros queremos tenerlo todo muy claro, tener la categoría clara para ver cómo se trata. Y la idea es poder tener en cuenta más bien a Pedro, a Juan, a María, esas subjetividades que son muy diferentes. Bueno. Mujeres, no sé si entendí, de Sucre, la amiga de Sucre, no sé si entendí. En ese entonces éramos muy invisibles, seguramente, sí. Pero más que invisibles, miren un poco lo que yo les he estado planteando, más que ser invisibles, es invisibilizadas por los discursos, ¿sí? Los sodomitas son visibilizados por el cristianismo, los corruptores son visibilizados por el derecho, los anormales son visibilizados por la pedagogía, los homosexuales son visibilizados por la psiquiatría, ¿sí? Miren que son nombrados, pero miren que no son visibilizados para decir, vea, existe incluso, sino para decir, vea, es algo malo, es algo negativo y tenemos que sancionarlo de alguna manera. Entonces sí, las mujeres eran muy... voy a mirar esta noche si puedo encontrar algún tipo de bibliografía. Yo sé que es muy escasa, pero la hay. Hay algunas mujeres lesbianas que han venido trabajando, pero en este momento no tengo. Yo creo que voy a tener que anotar ese y el de historia de un amor lesbiano. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ángela Tirado, médica del Banco de Sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe. Bueno, gracias, pues, dice, muy buena la conferencia, se nota su conocimiento sobre el tema. Pues bueno, son 15 años que no han sido en vano, pero a propósito que me dice que es del Banco de Sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe, y ya que estamos hablando, bueno, ya estamos dialogando porque vienen las preguntas, para el sector médico hay una sentencia en especial de la Corte Constitucional. Resulta que voy a decir algo desde mi lugar como defensor de derechos humanos, o sea que espero que Ángela y otras personas
traten como de saber entender ahí como mi planteamiento. Cuando uno va, y bueno, y además no es responsabilidad de ustedes, esto es un sistema que a veces no manejamos y es, cuando uno va a donar sangre, hay que llenar un formato en el que uno, a veces desde la molestia que le genera el formato, dice, no, eso es para ángeles, ¿no? Por las exigencias pues que hace el formato. Yo trabajé entre el año 2009 y 2012 en la Personería de Medellín, encargado de los derechos humanos de la población LGBT, de la diversidad sexual y de género, y era muy recurrente el caso, atender a personas que iban a donar sangre y obviamente se les negaba la donación de sangre por ser homosexuales, ¿sí? O por ser trans. Eso tiene que ver con otra parte de la historia que se da en la década de 1980, cuando aparece el SIDA, relacionado con la población homosexual, y entonces se genera esa idea de que es que ser homosexual es igual a tener SIDA. Eso se instaló, eso impidió y afectó ese sistema, lo que tiene que ver con la sangre. Hace 1 o 2 años la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que plantea que no se puede discriminar por ese motivo al momento de donar sangre. Porque miren, hay unas situaciones muy desiguales y muy injustas que tienen que ver un poco con ese sistema sexo-género que pone al macho, al hombre heterosexual en un lugar de privilegio, y es, alguien dice, soy homosexual, e inmediatamente, entonces vive teniendo sexo, entonces es promiscuo, entonces debe tener VIH, debe tener SIDA, ¿sí? Pero mientras tanto, un varón, un hombre, un heterosexual que tiene muchas mujeres, que está con una y con otra, ese no es un promiscuo, ese no es alguien que difunde el VIH o el SIDA, sino que es alguien que le está haciendo varón, que está haciendo macho, que está exhibiendo su hombría. Son como situaciones que les puedo ir comentando en la medida de que van saliendo estas preguntas de ustedes. Muchas gracias, Ángela. Bueno, vamos a ver cómo seguimos por acá. Félix Chaverra, enfermero coordinador en el municipio de Sabana Larga. Pero no sé si Félix iba a hacer alguna pregunta, que aquí hizo su introducción, pero no encuentro la pregunta. Bueno, sigamos acá abajo. ¿Quién más? San Camilo de Lelis, Vegachí, Liliana. Estuve en Vegachí la semana pasada y hay que volver acompañando allá a los jóvenes del colectivo de población LGBT. Narda hace una pregunta interesante para conversar un buen rato. En algún otro momento podrá ser. Dice Narda, o sea que socialmente se acepta más la homosexualidad entre mujeres que entre los hombres, es decir, las lesbianas sí, pero los hombres homosexuales no. No, Narda, no sería de esa manera, ¿no? Y yo quiero, gracias, esa pregunta me hace recordar algo para decirles, y es, en todos los planteamientos que yo les haga y lo que me vayan a escuchar, nada de eso que yo les planteo vamos a mirarlo como un absoluto, como una generalidad, como un universal, ¿sí? Todo tendrá alguna perspectiva diferente, alguna situación que hace que cambie el planteamiento, no es una norma general, ¿sí? Cuando yo hablaba de eso, de donde surge tu pregunta, es esto. Hay para muchos varones, dentro del modelo de masculinidad que nos han enseñado, que es inaceptable la homosexualidad entre hombres, ¿sí? Que es una ofensa, que es una afrenta a la masculinidad, al ser hombre. Pero muchos de esos dicen, pero qué rico 2 mujeres teniendo sexo, ¿sí? Y que si se hace, por ejemplo, un recorrido por algunos bares en la ciudad de Medellín, de encuentros de población LGBT, se puede encontrar uno a veces esos hombres sentados, como se dice, morboseando mujeres lesbianas, viendo, disfrutando, deleitándose, viendo a 2 mujeres darse un beso, abrazarse, queriéndose en público, ¿no? Entonces eso, no es que sea socialmente aceptado el de mujeres, eso no hay una regla general, ¿sí? Y nos encontramos con mucha gente, no, es que yo paso que haya 2 hombres, pero yo no paso que 2 mujeres, o lo contrario. Y no se trata de eso, se trata de entender que todos y todas podemos tener diferentes posibilidades de amar y de expresarlo, y que eso no tiene por qué afectarme ni herirme pues en mi orgullo, en mi ego, en mi hombría, en mi ser mujer, ¿no?
Hay diferentes formas de violencias, hay diferentes niveles de aceptación para hombres y para mujeres. Es mucho, el abanico es grande, el panorama es grande y bueno, y, y de esa manera hay que tratarlo. Ustedes se podrán encontrar, por ejemplo, en la atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes vean que en su contexto familiar puede haber una tranquilidad, en otros puede haber indiferencia, en otros puede haber violencia. Eso no hay una regla general, es diferente dependiendo de los contextos, las concepciones y qué tan incorporados o no estén esos prejuicios de los que les hablé que vienen desde el pasado. A ver, Félix, ahora sí aparece aquí la pregunta. ¿Qué mirada se le da hoy a la diversidad? Porque hasta donde entendí en tu explicación, la diversidad está mirada desde diferentes puntos de vista por separado. ¿Cómo entonces se podría mirar de manera integral, sin separar entonces el derecho, la psiquiatría y etcétera? Ya, gracias Félix. Mira, sí, no, yo en el relato histórico hago esa separación para visibilizar esas instituciones que en cada época generan esas verdades, ¿sí? La idea es que miren, eso quedaron esos planteamientos, pero hoy nos encontramos con personas que tienen incorporados todos esos elementos, que es malo, que es pecado, que es delito. Alguien puede decir, no, eso es un pecado, alguien puede decir, no, eso es anomalía. La presentación va dirigida hacia eso, a entender que hay unos prejuicios que fueron inventados desde antes, ¿no? La propuesta de entender la diversidad sexual y de género hoy es como lo planteas, ¿no? Desde un punto de vista más integral. Incluso desde un punto de vista en el que digamos es que la orientación sexual no tiene por qué condicionar la vida de la persona, ¿sí? Una persona que es homosexual, además de ser homosexual, es estudiante, es trabajador, es profesional, tiene una familia, sí, eso no es el centro de su vida. El asunto es que por eso, esa característica que se pone como central en su vida desde afuera, se le limitan todas las posibilidades a esa persona. Pero claro, la idea es verlo hoy de una manera muy integral, ni desde el derecho ni desde la psiquiatría, sino desde el derecho. Eso hace parte de su identidad, eso hace parte de su dignidad. Eso ha sido como la insistencia permanente de la Corte Constitucional en todas sus sentencias. Es parte de su dignidad, la orientación sexual es parte de la dignidad de la persona, la dignidad no tiene ningún precio, no tiene ningún valor, es invaluable nuestra dignidad, ¿no? Entonces no hay por qué discriminar ni violentar por ese motivo. Bueno, a ver si hay otra pregunta. Diversidad sexual de la S Hospital Santa María de Santa Bárbara. Bienvenidos. A ver si preguntan por acá. Mañana sí, es a las 8 de la mañana. A ver quién más. A ver si hay alguna otra pregunta. Danis, supongo que mañana hablamos del tema de la diversidad sexual en los y las jóvenes. Esa es la idea, sí. Con este antecedente, que empecemos mañana entonces a hablar de la diversidad sexual y de género, algo muy importante, vamos a mirar también desde nuestra historia personal, desde nuestros contextos para entenderla mejor, y mirar ahí entonces cómo hacer ese acompañamiento a los y las jóvenes, claro que sí. Es en el marco pues del diplomado para el acompañamiento a los y las jóvenes. Ha cambiado, pregunta Universidad de los Llanos, ¿ha cambiado en realidad la concepción del homosexualismo en la psiquiatría actual? Claro que sí, muchísimo. Desde 1975 entonces empieza a cambiar, desde los catálogos pues de la psiquiatría, el insistir en que no es una enfermedad y todo esto. Otro elemento que yo podría pasarles es un informe, eso sí está en inglés, de cómo incluso la Asociación de Psiquiatría Americana dice que no hay ningún inconveniente para las familias conformadas por personas del mismo sexo, ¿no? Lo que pasa es que eso de caer en investigaciones, esta investigación estadística dijo esto, entonces alguien puede sacar la otra y decir, pues es que la mía dijo esto. Entonces yo pienso que ahí lo importante es la decisión de reconocer la dignidad de las personas. Pero sí ha cambiado totalmente esa concepción, como les dije ahí en el relato. Del Hospital de San Carlos, Cañas Gordas. Con el pensamiento actual entonces,
No hay nada que hacer con el joven, la joven con orientación sexual diferente, más que aceptar y elaborar para que no haya tanto sufrimiento familiar, porque la verdad es que hay mucho sufrimiento. Claro, es decir, es que con él, cuando hay un joven, una niña, un joven, una persona adulta que tiene una orientación sexual diferente a la que nosotros que tiene que ser, es que ahí no hay un problema, ¿no? No hay nada que hacer con ese joven. Con quien hay que hacer es con el contexto, con la familia, con los y las profes, con el entorno educativo, con la sociedad en general, para que la sociedad entienda que es que hace parte de la diversidad humana, ¿sí? Con ellos, eso, gracias de allá del Hospital de San Carlos, eso es muy importante. Miren, esta formación que ustedes están haciendo es para el acompañamiento a jóvenes, y resulta que a veces los adultos como que nos empeliculamos demasiado y nos angustiamos por muchas cosas, vemos el mundo desde otro lugar, claro, y ellos están frescos. Entonces a veces me pasaba en estos días con una profe que me decía, con un grupo de sexto en un colegio, un niño que es muy femenino, que lo molestan, y me decía, ¿qué hago con él? Y yo le decía, con él hay que creerlo, hay que acompañarlo, hay que estar al lado de él, hay que estar pendiente de que esté bien, hay que hacer el trabajo con los otros y las otras que están alrededor que lo molestan, para que entiendan que es que cada uno de ellos en el salón es muy diferente, ¿sí? Él no es un problema, con él no hay que hacer un trabajo, el trabajo que habría que hacer con él es de autorreconocimiento, de autoestima, de autovaloración, porque seguro que está afectado por la discriminación y la violencia de la que es objeto. Vale, me dicen por acá que ya vamos a ir cerrando, voy a ver qué otras preguntas hay. Luisa López, de la ES Hospital de Betania, dice, pues mi intervención no es una pregunta, sino más bien una reflexión. Pues nada menos hoy leí un artículo donde se documentó la primera infección de VIH entre mujeres. Así que es de tener más en cuenta estos tipos de relación, pues hasta ahora no se veían estos riesgos. Sí, Luisa, eso es muy, muy importante. Eso es muy importante, y miren que es parte también de los procesos de conocimiento del cuerpo, de cómo se nos ha impedido en nuestra educación conocer nuestros cuerpos, de cómo ha habido tanto desconocimiento. Por ejemplo, acuérdense cuando en los 80 la gente pensaba que la gente entonces le daba SIDA y se moría de SIDA inmediatamente, y tuvieron que pasar varias décadas para entender que todos los asuntos, el conocimiento del sistema inmunológico, a entender el VIH, saber que hay gente que vive con VIH y todo esto. Y también en eso del cuidado está, por ejemplo, también los mecanismos de protección, entonces, que es necesario también en las relaciones sexuales entre mujeres. En Brasil tuve la oportunidad de conocer un condón, era una tela en este material de los preservativos que era utilizado, pues que era entregado a las mujeres lesbianas. Vamos cerrando, vamos a ver si hay alguna otra pregunta para irnos. Recuerden entonces que mañana nos vemos, entonces ustedes llegan desde las 8 de la mañana y yo llego pues en las horas de la tarde. Rosmira Carvajal Rodríguez, gracias por tan excelente información, pero hoy me doy cuenta que soy ignorante en este tema. Espero mañana aclarar muchas dudas que me quedan. Mira, Rosmira, somos muy ignorantes, pero es que miren que somos muy ignorantes en general en nuestra sociedad, porque es que miren de dónde nos vinieron esas informaciones, ¿no? De todos esos relatos que yo les conté. Eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que creemos, lo creemos como verdad, ese es el dispositivo en el que se nos formó, y la idea es que ese dispositivo ha cambiado mucho, cambió, y tenemos que estar conscientes de eso. Narda, muchas gracias. Del Hospital Palo Tobón, la amiga del Banco de Donación de Sangre, gracias por su comentario sobre la donación de sangre. Félix, de Sabana Larga, tengo otra pregunta. ¿Qué trabajos desde la legislación se están adelantando para que el sector religioso no mire la diversidad como algo satanizado o un pecado? No hay ningún trabajo es decir, no hay que hacer ningún trabajo, Félix, ¿sí? No hay que hacer ningún trabajo. Miren, todo esto que yo les he planteado hoy, llevo 15 años trabajando el tema, y a mí no me interesa pelear con la religión, ¿no? Porque si yo me ubico desde el lugar de los derechos humanos, ¿sí? Yo me ubico desde el lugar de
de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de la constitución política de este país, que reconoce la diversidad. Y entonces yo no tengo por qué ponerme a discutir con los credos religiosos, ¿sí? Quien quiera tener su credo religioso, eso también le protege la Constitución, ¿no? La Constitución dice que este es un Estado que reconoce la diversidad religiosa, es un derecho también. Pero de los derechos humanos también lo que hay que decir es que desde mi confesión religiosa yo no puedo atentar contra la dignidad de otro porque mi credibilidad me lo dice, ¿no? Cada credo religioso puede tener su guía, sus dogmas, su texto, su libro, pero es para su religión, y es válido y es respetable, y a mí no me corresponde meterme allá en esos terrenos. Pero hay otro libro para mí que es mucho más importante, que es el de la Constitución. Es el que nos cobija a todos y a todas, y desde ahí es que hay que trabajar. Entonces yo pienso que no se trata de tratar de cambiar la religión. La religión sabemos que es una necesidad de las sociedades, de las culturas. La religión ha sido inventada por los seres humanos y bueno, también se ha ido transformando. Entonces, sí, yo pienso que cada cosa ahí en su lugar, y no le corresponde a la religión preguntarle, ni transformarla, ni pedirle permiso a las religiones. Eso sí, que desde los derechos pues se trabaje por el respeto a la dignidad de las personas y que no se respete desde ningún argumento, ni desde el argumento religioso. Universidad de los Llanos, gracias, interesante presentación. Aidea, felicitaciones por la excelente conferencia, muchas gracias. Hospital Inmaculada de Guatapé, gracias por el excelente documento histórico, ameno, interesante y ilustrativo. Muchas gracias por esta gran conferencia. Blanca Espósito, bueno, no sé si se pronuncia así. Julia Elsa, ¿podría regalarme la presentación al correo? ¿Está? Que mañana la encuentras colgada en la página, y también está el videíto. Entonces, y hay un videíto ahí en la página que es este recuento que yo les acabo de hacer en 15 minutos, y entonces ahí está también resumido. Unillanos Villavicencio, muchas gracias, estaré puntual mañana. Recuérdenme si iniciamos a la misma hora, a las 8 de la madrugada, como digo yo. Registro de asistencia, Silvia Uribe, felicitaciones Walter, muy motivadora tu ponencia, qué bueno conocer más del tema para una mejor comprensión y manejo. Voy a hacer una cuña, esto que yo les acabo de contar está en 2 libros que yo he publicado, y el segundo pues tengo muchos para la venta. Si quieren mañana llevo y se los puedo dejar muy baratos. No sé si esto se puede dentro del proceso, esta propaganda. Ya lo hice, pues ya por eso. Santa Rosa, Elisa, gracias por la teleconferencia, qué bueno que nos expliquen estos temas de forma tan clara y basados en datos reales. Gracias, Clara. Sandra Pereira Sopetrán, muchas gracias, el tema es de suma importancia para poder realizar nuestra labor. Alonso Escobar, nos vamos despidiendo. Narda, ¿es posible que nos puedas apoyar con una capacitación a docentes y padres de familia en una institución educativa en Medellín? Podemos conversar. De pronto no sea yo, pero de pronto sí desde el Centro para la Diversidad Sexual y de Género de la Secretaría de Inclusión del municipio. San Lorenzo de Liborina, muchas gracias por el despliegue de interesante tema. Muchas gracias. Montevelo, claro que se puede. Ya. Entonces, espero que hayan quedado con muchas ganas de que mañana nos encontremos, de avanzar en el tema, de preguntar mucho y de poder tener muchas claridades para poder acompañar a los niños y a las niñas en estos temas. Ellos necesitan es que nos relajemos con ellos y con ellas, que los acompañemos, que los queramos mucho y que podamos ayudar a que su crecimiento sea muy con mucho bienestar y con el reconocimiento de su dignidad. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana, hasta luego.